Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, le agradezco mucho y de verdad es que es una delicia estar en este espacio de tertulia, de entrevista, pero sabe que es un espacio de charla. Bendito que está aquí. Les dije que tuve que traer al profesor Raúl Morón para que viniera a Guadalupe Santa Cruz porque ya me tenía muy abandonada. Primero las damas, comadre, ¿cómo estás? Un gusto y un lujo coincidir en esta mesa. Esta noche. Y luego presento, por supuesto, a nuestro invitado y luego a nuestros compañeros. El profesor Raúl Morón Orozco, quien hoy coordina los trabajos de pues, la Cuarta Transformación, los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en pues, estado de Michoacán, el estado de Guerrero, y bueno, también, por supuesto, en otras entidades. Ha venido trabajando ya desde hace más de un año. Profesor, gracias por estar en este búnker, ahora ya con una circunstancia completamente diferente, luego del triunfo de la coordinadora nacional, la doctora Claudia Sheinbaum. No, al contrario, qué gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad es que es muy agradable. Recuerdo que hace un poco más de un año estuvimos aquí iniciando este esfuerzo periodístico y la verdad que un lujo estar con ustedes, con todos y con todas. Muchísimas gracias. Pepe Toño Zamudio, después del veto. Sí, también me vetan. Esa es solamente una de las demás que, sí, las que faltan. Lo he padecido, pero aquí estamos. Con mucho gusto, profesor. Querido Héctor Tapia. Bueno, un gusto como siempre estar aquí y por supuesto también es un gusto charlar contigo en esta emisión, Raúl, que pues recordando como bien referías, más de un año ya le diste una patadita a este proyecto que pues con muchísimo esfuerzo aquí estamos sosteniendo. Aquí estamos. Querido Chucho Marcha. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Qué gustazo. Interesante, ¿no? No, hombre, qué... Hay 2, 3 temillas ahí que... Hay 2, 3 cositas, ¿no? Muy claras y definidas, pero... Muy claras. Mejor confirmarlas. Vamos a arrancar, profesor. Yo quiero preguntarle, en este momento, Michoacán juega, sin duda, ya lo vimos el domingo, juega un papel preponderante en el escenario político nacional, porque se ha convertido Michoacán en el eje, ¿no? De aquí nace, se va la doctora Claudia Sheinbaum a hacer este recorrido ya con un simbolismo que a mí me parece muy interesante, el bastón de mando. El presidente López Obrador le transfiere, le da el mando de lo que ha dicho el presidente, el movimiento de regeneración nacional y la defensa de la Cuarta Transformación. Y en eso yo le quiero preguntar, profesor, ¿qué papel juega Raúl Morón y todo el equipo que ha venido caminando con usted y con la doctora? No solamente en Michoacán, sino en el Estado de México, en las elecciones del Estado de México, en el trabajo de este trabajo para las encuestas, para darla a conocer. ¿Qué papel está jugando usted y su equipo? Bueno, primero agradecerles mucho la invitación. La verdad es que ha sido un esfuerzo extraordinario, más de un año y medio acompañando ya a la doctora después de estar en Hidalgo, que afortunadamente también nos fue muy bien. Ahí vimos a la doctora, nos invitó a formar parte del equipo central y junto con otros compañeros estuvimos viendo el plan para hacer que la doctora pudiera ser la triunfadora de esta encuesta, de este proceso interno. Y costó mucho trabajo en todo el país, pero afortunadamente logramos también el objetivo. En medio estuvo la elección del Estado de México, que nos pidió a mí particularmente que estuviéramos muy al pendiente del Estado de México, que fue el Estado que sobre todo nos encargó, porque el Estado de México es políticamente muy poderoso, muy potente. 96 gobernados. Así es, 94 años de gobiernos del PRI, pero independientemente de eso, la estructura, que el PRI tenía era una estructura, o es una estructura impresionante. Y el poder político tiene 19 millones de habitantes, el Estado de México casi 19. Para que tengan una referencia, Chile tiene 17 millones de habitantes, es un país. Entonces, interactuar con todas las fuerzas políticas, lograr conciliar acuerdos y hacer que respaldaran a la doctora y ganar el Estado de México con la maestra Delfina, la verdad que fue un reto impresionante. Pero hay mucho capital político en el Estado de México. Y bueno, y continuar después los trabajos para que la doctora tuviera una presencia importante en el Estado de México fue un trabajo y un esfuerzo excepcional mío y del equipo, efectivamente. Y entonces pues, nos sentimos muy contentos porque el triunfo del actor es contundente, 5 encuestas de 5, el promedio de 14 puntos, o sea, muestra, y bueno, la forma en que se llevaron a cabo las encuestas, que la verdad ha habido denuncias de inconsistencias y más, pero yo que estuve desde el principio del proceso hasta la contabilidad, voto por voto, creo que eso nos da todo certeza, fue un proceso transparente, limpio, abierto, no hay manera de hacer trampa por el procedimiento como se dio.
y nos sentimos contentos. Y bueno, ahora en una segunda etapa, donde la doctora quiere reunirse con la estructura del partido, que es el formato que se da, y invitar a más compañeras y compañeros de la sociedad civil, de todas las organizaciones, de otros partidos políticos, a firmar este acuerdo por la transformación de México que inicia en Michoacán. Es una etapa también interesante porque logra concitar o empezar a plantear la necesidad que existe de que la 4T esté unida. Y esto no es cosa fácil porque no es un asunto de decreto, esto se construye. La unidad es un valor que si se construye de manera adecuada y se transita bien, puede ser el elemento más importante para alcanzar la victoria en cualquier proyecto que uno se plantee. Entonces este valor lo inicia aquí en Michoacán, que nos salió, como ustedes lo vieron, todavía con dificultades porque pues aquí las fuerzas que interactúan también han tenido desencuentros o hemos tenido desencuentros que ojalá poco a poco se vayan limando, y la unidad interna y la unidad hacia afuera del pueblo de México es el objetivo de esta nueva gira. Qué bueno que le empieza en Michoacán, qué bueno que Michoacán sigue siendo o empieza a ser referente importante de la política nacional, y desde Michoacán para México, ojalá que todos los demás eventos con la experiencia de Michoacán puedan irse afinando poco a poco. Entonces, contentos, profe, por esta circunstancia. Sí, justamente sobre este tema, sobre el tema de Michoacán, retomando un poco lo que planteaba Laura, bueno, queda claro que Claudia Sheinbaum tiene un cariño interesante hacia Michoacán porque aquí formó parte de su vida profesional, lo que la ha formado incluso como persona. Sin embargo, ya en el terreno político, ¿qué significa Michoacán para la doctora? Bueno, Michoacán tiene una memoria histórica impresionante, Héctor. De aquí inicia las conspiraciones fundamentales con las que se empieza a generar la independencia de México. Aquí también actores importantes en la reforma, como don Melchor Ocampo. Aquí también actores importantes en la revolución como Mújica y el general Cárdenas. Aquí empieza la transición democrática con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y bueno, yo creo que aquí empieza Andrés la firma del llamado a la unidad en el 18, después de tener todos los tropiezos que tuvo y las dificultades que se tuvo del 6 al 18. Entonces, por eso Michoacán se ha convertido en algo emblemático. Quizás no correspondido por las dificultades que hemos tenido en lo que tiene que ver con el desarrollo del Estado. Pero estos temas hemos platicado con la doctora, diciéndole que a veces Michoacán parece que nos agarran en un sándwich y el desarrollo se da para el norte y para el sur ahora, sur-sureste, pero Michoacán está en medio. Entonces yo creo que es emblemático por lo que representa, por la historia, por su memoria histórica, por sus tradiciones y también por su gente, porque aquí Michoacán es indomable. O sea, la verdad es que los grupos políticos son muy congruentes con su manera de pensar y defienden sus principios, sus valores, su visión con mucha gallardía, con mucha rebeldía, y eso yo creo que llama la atención a la doctora y a los políticos. Claro. No, pero lo digo por todos. Pero más allá del valor simbólico que ha tenido Michoacán en la historia de México, en los momentos de transformación que pues hemos dicho ya referencia en múltiples ocasiones, y que también es una referencia para el propio presidente de la República, que también reconoce esa situación. Personalmente, a ella se observa en Michoacán, más allá de como el botín político de solo respaldo, realmente no lo ve fuera del desarrollo del país, porque de pronto en Michoacán, en esa analogía que hacías del sándwich, pues siempre están observando de todo pasa para todos lados, y aquí hay siempre esa sensación de que siempre hay un olvido. Eso platicamos con ella la primera vez que me invitó a participar en el equipo, y también ella está clara de todo el proceso político de la última etapa, lo que el INE, lo que nos pasó a nosotros con el INE, todo eso lo registra muy bien, y la evolución del gobierno. Entonces yo creo que todo eso ha motivado que a Michoacán le dé esta atención que le está dando. Ha venido ya 4 veces a Michoacán, y después de lo que pasó el domingo me planteó que era posible que regresara nuevamente a Michoacán. Entonces yo creo que es importante que ella tenga atención para Michoacán, que esté en su radar Michoacán, porque creo que Michoacán ocupa, requiere, y ojalá que nosotros seamos capaces en Michoacán de unificarnos para hacer un planteamiento de otra dimensión que tiene que ver con el desarrollo del Estado en todos los sectores, en todos los niveles, para que se atienda. Yo hace tiempo le planteaba a algunos amigos de otros partidos políticos que se imaginaran si fuéramos todos con el presidente de la República, todos los sectores representados, empresarios, académicos, investigadores, la gente del movimiento social, sindical, del campo, mujeres,
mujeres, jóvenes, deporte, cultura, etcétera, y llegamos y hacemos un planteamiento general para el desarrollo de Michoacán, yo creo que el presidente en funciones, quien fuera, le daba una palomita y decía, claro que sí, si están unidos, sí. O sea, porque la unidad siempre es un elemento sustantivo que genera certeza, que genera certidumbre y confianza, pero no hemos sido capaces de construir ese escenario. Entonces yo creo que estamos en los albores de sí poder construir un escenario de esa naturaleza, y para eso se ocupa la sensibilidad de todas y de todos. Voy a la pausa rápidamente y regresamos enseguida. Estamos en este búnker político hablando con el profesor Raúl Morón. Regreso enseguida. Adelante, ¿quién dijo yo? Habla de unidad de profesor. Y conste la palabra, yo no vi esa unidad. En lo que a usted le pasó, cuando se da el apoyo al actual gobernador y cuando inicia la administración, yo ya no vi esa unidad. Ahí como que no me queda muy claro. No, y es real, es objetivo. Yo creo que lo que se ve no se juzga. O sea, yo te digo que es un valor que necesitamos ver cómo conciliamos para llegar a él. Y que este es un valor indispensable, importante para alcanzar los retos, los objetivos que nosotros nos tracemos. Sí. Entonces es un reto para construir. O sea, y se ocupa la sensibilidad de todas y de todos para poder construirla. Entonces es un reto que tenemos por delante. ¿Pondría en riesgo un eventual triunfo precisamente estas fracturas internas al interior de Morena? Claro que sí. Claro que sí, unidos ganamos, divididos perdemos. Claro. O sea, no hay ciencia, esa es la política. Esa es la lógica política. Entonces, ¿cómo hacer, cómo abonar, cómo contribuir para que la unidad interna pueda darse? Usted de su parte está Y tener calidad, sí, claro. dispuesto. Y tener calidad moral para llamar a la unidad del pueblo de Michoacán. Pues claro, o sea, si nosotros estamos convencidos de que este es un valor y un principio que es indispensable para alcanzar la victoria, claro que nosotros estamos dispuestos. Pero la unidad real, objetiva, en los hechos, en la acción, no la unidad de palabra, como dijo Gerardo Fernández de Oroña en el evento, no la unidad que se grita, que se corea, esa no sirve. Sirve la unidad con voluntad plena, en lo objetiva, abajo, en la acción, y también con señales y respeto a todas y a todos, independientemente de la calidad o la fuerza que alguien tenga, desde el que tenga mayor fortaleza al que tenga menor fortaleza, todos deben sentirse contentos en un proyecto, representados por ese proyecto y siendo parte de ese proyecto. Si esto no se da, si la soberbia impera, el autoritarismo impera, pues claro que no es difícil construirla si una de las fuerzas o varios de los equipos no están en esta sintonía. Nosotros estamos, y lo hemos dicho siempre, clarísimos de la necesidad que tenemos de estar unidos y dispuestos también a transitar hacia la unidad. Profe, ¿un morenista es el peor enemigo de otro morenista? Se da siempre, Lupita, regularmente las disputas internas en los partidos son mucho más agresivas que las disputas hacia afuera. Y yo creo que lo que hay que revisar es la calidad de estas disputas o los que motivan estas disputas. Yo creo que en el origen de estas disputas y de estos desencuentros está la ciencia para poder encontrar espacios de unidad y condiciones para caminar juntos en el futuro. Profe, lo que viene, lo que sigue, ya el proceso interno nacional con los resultados que conocemos, sí con fracturas que tendrán que ir sanando, pero pues se antoja que lo que sigue va a estar aún más complicado. Este reparto del pastel principalmente por encuesta. ¿Hay plena confianza en que así sea? Que no se vaya a imponer a ver, pues un fundador ya es gobernador y hay un primer morenista. No, aquí es todos parejos en la encuesta. Exacto, o sea, cancha todos pareja. entren. Yo creo que el presidente del partido y la propia coordinadora nacional lo dijeron en el evento. Aquí no hay dueños de nada. Y aquí hay un método en Morena que tiene que observarse de manera plena. Pero eso no soslaya. Yo ayer y antier, en la Ciudad de México, en el Estado de México, viendo ya cómo empezamos a dibujar el escenario del Estado. Y yo les decía a varios actores políticos del Estado de México, a ver, independientemente de que ustedes sean muy poderosos y superpoderosos, en algunos municipios hay compañeros y compañeras que representan poquito menos que ustedes, o menos, o fuerzas elementales.
la capacidad que ustedes tengan para poder conciliar a todas esas fuerzas y sentir que todos se sientan representados y representadas en los municipios, en los distritos, en el Estado, esa es la posibilidad que tienen ustedes de alcanzar la victoria. Si ustedes desprecian a cualquier compañero, por pequeño que sea, tienen ya un germen ahí que va a empezar a generar divisiones, porque se puede ir a otro lado y puede crecer. Porque nadie puede prever que alguien que hoy es minoría pueda ser mayoría en algún momento. Y ha pasado. Se van como candidatos que desprecian aquí de los partidos políticos más importantes, otros partidos chiquitos, y ganan con ellos. Porque son gente que tiene presencia. Entonces, no tiene que ver con una actitud patrimonialista, tiene que ver con reconocernos unos y otros y con que atendamos al método. Si en algún municipio hay acuerdos entre todas las fuerzas para integrar una planilla y están contentos, que eso sea. O sea, que la gente sea la que determine la dinámica y el camino, el procedimiento para poder encontrar espacios unitarios. Si esto se da en municipios, hay que respetarlos y hacerlo. Y donde no se da, pues es la encuesta. Y la encuesta hay que ver que sea una encuesta real, auténtica, transparente, honesta, como la vivimos con el proceso de la coordinación nacional. Oiga, perdón, Pepe, Raúl Morón padeció este desprecio en Morena, y si sí o no, depende de lo que me conteste, considere que hay una factura pendiente que saldar. No, yo no me siento despreciado. Alguien me dijo que tenía una deuda conmigo. Conmigo no tiene ninguna deuda. Okay. Yo lo hago por convicción. Alguien me dijo, oye, hay que cuidarte. Tampoco quiero que me cuiden. Yo me he cuidado solo. Yo lo que creo es que, bueno, nosotros actuamos por convicción e hicimos lo que todos vieron que hicimos. Lo demás ya no es una responsabilidad de nosotros. Okay. Absolutamente responsabilidad de nosotros. Y vamos a seguir actuando nosotros de manera congruente, de manera consecuente, defendiendo los principios y los valores que hemos defendido toda la vida. No es una pose circunstancial o de momento la que nosotros asumimos en una conferencia donde estuvo el diputado Fidel Calderón y Leonel Godoy. No es pose, es una defensa de toda la vida. Desde que fuimos dirigentes magisteriales, luchamos porque los maestros pudieran tener la libertad de decidir quiénes querían que lo representaran. Y desde arriba no dijeran quiénes eran los dirigentes. En el PRD lo hicimos lo mismo, ahora en Morena hacemos lo mismo. Y este reclamo de profundizar los procedimientos democráticos, de defender la democracia, de defender las libertades democráticas, es algo que hemos hecho toda la vida. O sea, no es una circunstancia, es su convicción y es una posición de siempre. Gracias. Bueno, ahorita usted hablaba precisamente de las encuestas, de los procesos, de los métodos. Métodos, procesos, encuestas que el propio Ebrard ha echado abajo. ¿Qué lectura usted le da desde un principio cuando esta situación, en donde, bueno, pues incluso él dice, espérense, todavía no la nombre como tal, estamos limando, depurando los procesos, espérense tantito, ya si es así, bueno, pues ya veremos. ¿Qué lectura usted le da al caso de Ebrard? La verdad es que te decía, Pepe, que yo estuve desde el principio del proceso. Mira, llegaban las encuestadoras, representantes del partido, el encuestador y representantes de todos los aspirantes. Los aspirantes, correcto. Llegaban con firmas, firmaban las boletas que se utilizaron, 10 en cada sección electoral. Okay. Sí, veían que tuvieran foliadas, que no tuvieran dificultades. Levantaban un comentario al principio, inicia la encuesta a partir de estas horas. Están presentes fulano, fulano y fulano, representantes de las corcholatas. Está el encuestador, está el partido. Y empezaban, se citaban en un lugar diferente para que no supieran la sección a la que iban. De ahí se trasladaban a la sección, tenían los domicilios previamente ya, así es. Llegaban 5 hombres, 5 mujeres, y todos estaban los representantes a 7 metros. El encuestador, le escuchaban perfectamente las preguntas del encuestador para que no hubiera ninguna maniobra. Terminando los 10, 5 hombres, 5 mujeres, regresaban todos, terminamos la encuesta en el acta que se levantaba a tales horas, y cada uno de los representantes escribía las incidencias que a juicio de él o de ella creían que tenía alguna dificultad. Y luego cuando llegamos allá, se metía en la urna, se sellaba la urna, se firmaba la urna, se metía en una bolsa de seguridad con un número y había una cadena de resguardo. 2.500 encuestas cada quien. Y los últimos 3 días en México, llegamos, instalamos 5 mesas, una por cada encuestadora. Hubo representantes de todos ahí en esas mesas de las encuestadoras. Destapamos urna por urna. Esta es la bolsa fulana de tal, corresponde a tal sección, ¿sí? Quitábamos la bolsa de seguridad, veíamos que era efectivamente la sección, veíamos que las firmas correspondieran, porque teníamos las actas que levantaron con las firmas de todos los representantes, correspondieran a la urna. Destapábamos la urna, veíamos el folio de los votos, la firma de los votos por reverso, ¿sí? Y sin ver para quién eran,
Si no había incidencias, los metíamos a una urna grande. Si había incidencias, en el acta discutíamos una por una de las incidencias. Hubo urnas que nos llevaban 1 hora de discusión, de debate, ¿sí? Y ya, si logramos acuerdo, las metíamos a la urna, si no, las dábamos por separado. Entonces el procedimiento fue, después al final, esos votos que metíamos a la urna, los contaron, los registraron la casa encuestadora, nos los dieron los que eran para Claudio, los que eran para Marcelo, para etcétera, a cada uno. Contamos nosotros los que nos dieron y coincidieron con los votos de allá. 2.500 levantamientos. Dime cómo hacían trampa. No había posibilidad de hacer trampa. De veras, entonces todo lo que vienen construyendo como narrativa, desde antes del proceso que había intervención de funcionarios, durante la encuesta que estuvieron reclamando cosas, en las mesas que estuvieron muy difíciles, en las mesas cuando estábamos discutiendo todas las incidencias, a la hora de contabilizar los votos siguieron, porque ahí estuvieron. Se fueron a las 3:30 de la tarde cuando ya no tenían ninguna posibilidad, cuando vieron que la tendencia estaba definida, y después, y a esa hora salieron a los medios a decir, esto es una silla, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que pues a lo mejor una encuestadora pudo tener alguna tentación de desviación, de cuchareo o 2, pero 5 de 5 y con el mismo promedio. Ni la de que propuso Ebrard. Ni la de él. Ni la No. de él. Voy a la pausa y regreso porque le quiero preguntar al profesor, después de toda esta chamba, ¿cómo se mueve el tablero político en Michoacán? Evidentemente, hoy hay una coordinadora nacional y también, por supuesto, los grupos políticos que están en la entidad. Y bueno, pues hay que decirlo también, ¿no? ¿Cómo es y quién lleva el triunfo? El profesor coordinó al equipo de Claudia Sheinbaum, evidentemente lleva mano. Regreso enseguida, no se vaya. Sí había proceso, no lo acaba de explicar, perdón, pero también era muy evidente que había una bendición. Sí. Sí, pero bueno. Pues sí, la bendición, quizás todos pueden tener y tienen derecho a tener sus preferencias, ¿eh? No, Allá aquí tienen preferencias y en todas pueden tener preferencias. Sí. Eso está bien, pero finalmente, ¿quién decidió por ese proceso que les he comentado de manera muy rápida y a lo mejor atropellada? Fue la gente. Fueron los votos, contamos voto por voto. Casilla por casilla. Sí. Justamente en la pregunta que planteaba Laura y ligando un poco con lo que decía Pepe Toño, hablando de encuestas y del tema de Michoacán. Evidentemente que sobre todo las posiciones que van, que son como más relevantes, como el Senado, diputaciones federales, incluso algunas alcaldías, yo creo que no en todas es posible generar encuestas, imagínate la cantidad de trabajo que esto significaría. Además, creo que en algunos lugares podrían darse ejercicios de unidad, esto en función también incluso de las características que podría tener la coalición con los otros partidos, con los cuales ya está cantado sucedería. Todavía no conocemos las características que tendrá en lo local. Sin embargo, por ejemplo, caso del Senado. ¿Qué sería más? O sea, lo apropiado sería una sola encuesta, sería que fueran una encuesta, varias encuestas espejo, o que fueran varias encuestas, de tal manera de que realmente esto pudiera blindar los resultados, que pudiera arrojar una medición sobre quién o quiénes habrían de conformar esta fórmula que representaría a Michoacán en el Senado. Yo creo que tienen que ser acuerdos diferenciados en los estados, porque los estados tienen diferentes características. A ver, te pongo de ejemplo la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que en la Ciudad de México, ya cuando se vayan de alguna manera definiendo quiénes van a la encuesta, si son 2 o 3 o 4, pues yo creo que ellos tienen que reunirse y decir, a ver, pues yo quiero que haya un proceso diferente, y entonces no una encuesta, sino una encuesta importante y 2 espejo o 3 espejo. Ya son acuerdos más específicos en los estados, en el caso de las gubernaturas. En el caso del Senado, pues va a ser una encuesta, pero yo creo que en los estados donde haya mucho conflicto, ¿qué le da certeza a los actores para poder avanzar a reconocer un proceso que no se desvíe del objetivo que tiene? Pues yo creo también generar propuestas que le permitan que certidumbre a todas y a todos. Entonces van a ser tratos diferenciados a mi juicio. Pero el método es el método de la encuesta, donde no haya posibilidad de llegar a acuerdos. Sí, que puede haber acuerdos, incluso en los municipios grandes puede haber acuerdo. ¿Sí? En todos puede haber acuerdo, pero si no lo hubiera,
Pues a la el encuesta. método es el método. Oiga, profe, me dejaron la pregunta corona de esta entrevista. Ay, madre. Mi madre. ¿Y dónde se ve usted? No hay despedida. A finales de 2024. Me preguntó alguien también muy destacado que quería yo. Le digo, yo quiero que la doctora sea candidata, que la doctora sea presidenta de la República. Y ella me dijo, no, pero tú... ¿Y a usted, dirían en mi pueblo? ¿Ya usted? No, la verdad que he platicado con los actores allá en México y por todo lo que se deriva de estas pláticas que hemos tenido, yo he decidido venir a competir por el Senado de la República de Michoacán. Entonces voy a... Sin tapujos ahí, trabajar claro. para que esto se dé y también les digo con toda honestidad, vamos a participar en este proceso. Si los números y las cosas no se nos dan, no tiene ninguna dificultad, porque no son fijaciones personales. Nosotros, y yo creo que lo hemos demostrado, lo fundamental es el proyecto. Después de lo que pasó cuando yo podría haber sido candidato y me hice a un lado, seguí trabajando después en Hidalgo y luego en el Estado de México, luego en este proyecto con la doctora Claudia, porque es la que a juicio nuestro podría o representa de mejor manera los principios y los valores de la 4T. Entonces vamos a participar en el proceso y si no salimos ganadores, seguimos trabajando en el proyecto, ninguna dificultad. ¿Y cómo le va a cómo se va a enfrentar cuando tenemos unos prefereti, hay unas torrecitas, luego una piñita y como 4 más? Porque dice, si no lo... Con organización, miren, nosotros estamos acostumbrados a ir contracorriente. Yo recuerdo cuando ganamos la sección 18 que iba a ser un congreso de 2 días y fue de 10 días. Y fuimos a organizar a la gente escuela por escuela para enfrentar este proceso y ganamos. No lo asusta nada. Cuando profe. yo les dije que le tuvieran pues respeto. Ninguna por eso consideración les hice tenemos, yo. ni pedimos ninguna consideración. Vamos a luchar honestamente, de manera transparente, de manera franja, abierta, sin trampas. Y bueno, la sociedad finalmente podrá determinar quién quiere que esté al frente de esta representación en su momento. Decías hace unos momentos, perdón, Chicho, decías hace unos momentos, decías, no me deben nada, yo la jugué, yo me fui, yo me cuido solo, yo ahí voy. Bueno, pero en un determinado momento has decidido que sí quieres participar, ¿no? y que estás en el tablero. Sí, porque quiero contribuir también a la victoria de la doctora Claudia, porque creo que Michoacán es un reto importante por todo lo que previamente platicamos. Y yo creo que somos un elemento que puede generar unidad dentro de Morena, pero también unidad hacia afuera de Morena, con otros actores políticos, incluso de otros partidos y con organizaciones de la sociedad civil. Y el objetivo que tenemos en México con la doctora Claudia es avanzar al plan C, que implica tener las 2/3 partes en las cámaras, y creo que podemos contribuir con votos. Por eso es la decisión, contribuir con votos para que el objetivo que tenemos como 4T podamos llevarlo a la práctica. Oiga, profe, me gusta la analogía que hace y que nos refiere a ese Raúl Morón combativo, persistente, que viene desde la CENTE. Pero como en la CENTE, ahora en Morena, hay plan alternativo. Aquel era educativo, este es de proyecto, de ruta. Busca participar al Senado por la vía constitucional. Y si no, plurisecretario de Educación Pública. Es que esas determinaciones, Jesús, no corresponden a este momento. Yo creo primero lo que hay que hacer es ganar el proceso electoral y venimos aquí para contribuir a este triunfo con la mayor cantidad de voluntades que se conquisten, y cuando ya sea esa una realidad, entonces ya la decisión está en quién va a estar al frente, de a quién toma en cuenta para estar En el algún caso de la espacio. Secretaría de Educación Pública, pero en el caso de la pluri. En el caso de lo que fuere. Y bueno, el tema de las pluris tiene también un procedimiento. Hay que cubrir todas las cuestiones circunstanciales de afirmativas, y después hay una tómbola incluso, y seguramente habrá algunos espacios para los actores más destacados del proyecto que sean los que vayan en las pluris. Yo no he platicado aún nada de esta circunstancia con uno y con otro. Cuando me preguntaron allá me dijeron, tú, yo sí, pero yo no quiero ser pluri, yo quiero ser... Quiero ir a buscar. Sí, quiero ir a buscarla, quiero competir. ¿Y la doctora tiene claras tus intenciones? Sí, tu ruta? sí, está totalmente platicado. Totalmente. Profesor, cuando me regreso otra vez al 2021, cuando, bueno, ya se da el cambio de gobierno, la administración,
Se comentaba, se señalaba, se analizaba que posiblemente usted estaría muy cercano al presidente, trabajando allá incluso en la Ciudad de México en algunas áreas. Lo vimos ya luego en los hechos, en donde, bueno, pues empieza desde las bases en lo combativo, en Morena y el Estado de México. Vuelve a mostrar resultados. Ahí está, Estado de México. Lo mucho o poco que haya hecho, ahí está. Ya están. Yo le pregunto, la neta del planeta y desapasionadamente, ¿no se siente decepcionado de López Obrador? Digo, no, la debía, ¿no? No, la verdad es que el presidente ha hecho un trabajo excepcional. Y hay muchas cosas que destacar, hay muchas cosas pendientes. Yo también, o sea, porque si todo ya se hubiera hecho, pues entonces ¿qué sentido tiene continuar haciendo política? Sí, claro. Entonces, él ha iniciado un proyecto, un proceso muy importante de transformación en México, que es todavía más importante darle continuidad y profundizarlo y demostrarle a toda la sociedad mexicana y a otros países que es una visión, que es un proyecto que da resultados. Entonces, y en esta lógica, bueno, pues nosotros hemos contribuido para ello. Sí tuve invitaciones, sí tuve invitaciones a ser embajador de Brasil, no acepté. Porque no está en mí, porque no es un asunto personal. Quería estar en Brasil, profe. Por eso no es un asunto personal. Y después tuve invitaciones, me dijeron, ¿dónde quieres estar? En Michoacán. Pero ya había tomado yo la decisión de respaldar a la doctora Claudia y le dije, ya no tengo Ese ninguna carnaval aquí me lo he hecho. dificultad, Acá está más verdad. mejor me vengo acá. Ya tengo un compromiso y voy a honrar mi compromiso. Entonces he terminado ese compromiso y vamos a continuar con él. Yo te preguntaría de manera concreta, estamos viendo ya desde ahorita en este momento, regresando a la actualidad. Hay circunstancias en el partido que están dándose a nivel nacional. Yo no sé si esto les genera al interior, certeza al interior del movimiento. La definición de Mario Delgado, que ha mostrado en cierto sentido pues un control, no sé si exacerbado o no, sobre el partido a nivel nacional, que ha mandado mensajes de pronto medio absolutistas al interior del movimiento. Un poco sordo quizá algunas expresiones, es mi apreciación particular. Está por definir si participará o no en la contienda por la candidatura a la Ciudad de México. ¿Cómo quedaría el movimiento ante una eventual decisión de él? Obviamente tendría que dejar la dirigencia y esto pues generaría otra vez otra serie de movimientos internos y que ya hemos observado cómo se impugnan incluso en los propios tribunales, y si esto pudiera tener consecuencias en todo lo que está, bueno, aunque Claudia ya es la líder del movimiento, ¿no? Entonces, todo tiene consecuencias, pero no nada más en Morena. Revisen los otros partidos. O sea, en esta etapa que viene va a haber movimientos importantes, porque quienes van a ser candidatos van a dejar responsabilidades partidistas en las cámaras, etcétera, etcétera. Acá en el caso, pues algunos funcionarios de primer nivel van a tener que separarse y dirigentes del partido, como el caso de Mario. Pero si hay una tendencia, ya hay una visión, y aparte tenemos una representante que es la que políticamente está al frente del movimiento, pues yo creo que ella ya va a tomar decisiones, y son decisiones que, porque tiene calidad política y moral para hacerlo, yo creo que no va a haber muchos desajustes. Sí los va a haber, sí los hay, pero todos los partidos se enfrentan estas circunstancias en coyunturas como esta que vamos a empezar a vivir, y bueno, de la capacidad que tengan los dirigentes o los equipos que están coordinando estos procesos, para poder subsanar esas dificultades, es la posibilidad que tenemos de triunfo o no. Entonces, pero en todo se da, no es el único. Oiga, profe, ya en otra cancha, una mujer para un país evidentemente machista y patriarcal. ¿Cómo ven el reto? Eso es excepcional. Que una mujer sea y que recaiga en un perfil como la doctora, que aparte de ser científica, ha demostrado que sabe cómo gobernar. La Ciudad de México es muy compleja. Y la verdad, en esta última etapa, la Ciudad de México parecía una isla dentro de todas las dificultades que tenía el entorno de todos los demás estados. Entonces ha demostrado, mezclar la ciencia con la política es la primera experiencia que vamos a tener en un gobierno de este país, porque los científicos tienen un método para resolver los problemas que se enfrentan. Ella también tiene método, y cuando este método se traslada, el método científico, a la solución de los problemas sociales, pues yo lo que vi en la Ciudad de México es excelentes resultados. Yo de verdad les digo, o sea, yo soy muy crítico y ustedes me conocen, pero cuando la doctora me invitó a su informe el 3 de octubre del año pasado al Auditorio Nacional y vi todo lo que ella ha hecho y cómo lo ha hecho, yo la verdad me quedo sorprendido. Hice un video saliendo y qué contento me siento,
por la decisión que hemos tomado respaldar a la doctora. Y hoy les digo, ratifico, qué contento me siento, porque aparte de esta capacidad, tanto intelectual como en la forma de ejercer el poder, la he conocido como persona, como ser humano. La verdad es que es una mujer muy sensible, modesta, accesible y con mucha claridad de lo que hay que hacer y con una capacidad impresionante para conducir a los equipos políticos. Entonces, no tenga ninguna duda de que tiene plena capacidad. No ella, todas las mujeres tienen capacidad para estar en cualquier espacio de dirección. Este país no ha permitido que las mujeres desarrollen potencialmente esas capacidades, pero yo creo que esto que ha pasado con la doctora, que pasa con Delfina en el Estado de México y con muchas compañeras y compañeros como secretarias de Estado, pues abre la posibilidad en México de que el machismo vaya erradicándose de manera permanente, consistente y que pronto lleguemos a un país de igualdad sustantiva importante. Dirían. diría la chaviza. Profe, ¿es posible que como mujer la dejen gobernar, tomar sus propias decisiones y no vayan a tener la tentación algunos hombres de querer manipularla para la toma de decisiones? No se deja, Lupita. Tiene carácter, tiene fortaleza, o sea, la verdad es que... Tierra caliente. No, es una mujer con mucho carácter, en serio se los digo. Y que ella norma cosas y en razón de nos escucha o escucha a los equipos y ya cuando escucha, pues de alguna manera dice, está bien, vamos a hacer estas cosas, y ya no se mueve. Pero No, sí tiene. yo voy a la pausa y regreso a preguntarle, profe, bueno, en este movimiento de tablero que se da, que ya nos está usted adelantando, la senaduría en la que va a competir el profesor Raúl Morón Orozco, y bueno, pues ahí se las dejo para que vean el búnker, ¿verdad? Y regreso con esto que también, ¿no? Te aseguro que ¿Lo van a grabar? Pues yo creo que también eso. Regreso para preguntarle cómo van a trabajar y estos mensajes que mandó la doctora Claudia Sheinbaum en Morelia, aquí en Morelia, pero por supuesto para todo Michoacán. No se vaya, volvemos. Aquí estamos de regreso en este movimiento de tablero, como yo le llamo, porque bueno, las piezas estaban parecía acomodadas, profe, ¿no? La verdad es que había una narrativa que se nos había estado dando, y yo lo digo como representante de los medios de comunicación, la narrativa ya se había mandado señales, había habido eventos, levantada de manos, es casi es el que a mí me gusta para Morelia y este otro para el Senado, y bueno, yo lo que le pregunto, profe, ¿cuál fue el mensaje político? Porque además es un mensaje político para los actores, Raúl Morón, Alfredo Ramírez Bedoya, Leonel Godoy. ¿Qué fue el mensaje que deja la doctora Claudia Sheinbaum? Ya no se esconde nada en política, No, todo se hace público y en México y en todas partes están enterados, informados de lo que pasa en cada estado. Y claro que los actores nacionales están enterados de lo que pasa en Michoacán y lo que se viene dando en Michoacán. Yo creo que lo que viene a decir es que Morena tiene un método, que nadie es dueño de nada, que no hay actitudes patrimonialistas, que no se van a atender actitudes patrimonialistas, que aquí independientemente de la responsabilidad que se tenga en el Estado, en los estados, no son dueños de candidaturas, que el método de Morena es absolutamente transparente, democrático, que el pueblo es el que manda, no mandan otros. Entonces, yo creo que, por cierto, son mensajes que el presidente da todos los días y que se ha venido dando. Como que no escuchan, ¿no? Se ha venido dando en el movimiento todos los días, pero siempre hay tentaciones de poder. O sea, yo hasta eso justifico esas decisiones, porque quien está al frente del poder en el estado, en un municipio, en el país, siempre quiere que haya gente que le dé continuidad y gente cercana que a él le dé certidumbre. Entonces, pero hay una diferencia grande, que a él le dé certidumbre y no al proyecto le dé certidumbre. Entonces, y aquí de lo que se trata es que el proyecto sea el que camine. No tiene que ver con las personas, con los individuos, con algo personal. Tiene que ver con una visión más global, más integral de hacia dónde queremos conducir este país y el derrotero también de los estados y de los municipios. Entonces, yo creo que el mensaje es piso parejo para todos, el método es el método y los que gusten a caminar.
Los que gusten. Profe, ¿qué decirle justamente a la gente, a la militancia, incluso a la no militancia? Porque luego pareciera que aquí el mensaje es grítenle, porque el que grite más fuerte es el que van a escuchar. No, yo creo que hacia la militancia, lo hemos dicho nosotros, lo reiteramos hoy, yo creo que la gente tiene el derecho de elegir a quien quiera que lo represente. Y no se dejen que alguien llegue y les imponga y les diga que el candidato va a ser o candidata fulano y fulano, no. O sea, la gente se organiza, la gente ve quién cree que es mejor para estar al frente de una responsabilidad, por modesta que sea, desde regidor hasta arriba, y no se dejen que se les imponga nada, que la democracia siga fluyendo, que la democracia se profundice y que las decisiones soberanas de la gente en los municipios, en los distritos, en los estados, sea la que impere en la toma de decisiones. El 24 va a ser un año excepcional. Interesante, un parteaguas. La semana pasada en el IEM ya se establecieron las reglas del partido y bueno, pues se comentó y se dijo que no habrá no hay visos de que el crimen organizado, la delincuencia pueda influir en los comicios. Pero las cifras dicen otras cosas. Vamos en una situación de homicidios dolosos día con día, al alza, no a la baja, lamentablemente. Ustedes, Michoacán, saben lo que pasa en Michoacán. No se lo tengo yo que decir, usted lo sabe y sabe muchas cosas también. ¿Estará blindado Michoacán próximo año? Por hablar de Michoacán, ¿estará blindado? Yo creo que es Michoacán y muchos estados de la República y el país mismo. Yo lo que creo es que las autoridades tienen que cumplir con su tarea y garantizar que efectivamente en el 24 la gente actúe con absoluta libertad. Yo te quiero decir, Pepe, que en el Estado de México sí teníamos mucha preocupación en el proceso que acaba de pasar, sobre todo en el sur, que colinda con Michoacán y Guerrero. Y no tuvimos ningún incidente. Ningún incidente, ¿eh? Y ustedes han visto el Estado cómo se convulsiona en la zona metropolitana, en Ecatepec, en varios lugares, y no tuvimos incidentes. En serio, no los tuvimos. Estábamos en Toluca viendo ahí cómo evolucionaba todo y muy al pendiente del sur y no tuvimos. Ojalá que ese comportamiento del Estado, sí, de los poderes fácticos, se pueda dar en todo el país y permitan que la gente actúe con libertad, porque yo creo que todos y todas tenemos que consolidar estos procesos democráticos y garantizar que las y los mejores, independientemente de la fuerza política a la que pertenezcan, ¿sí?, expresada en las urnas por la voluntad de la gente, sean los que estén gobernando y tengan condiciones plenas para gobernar. Ese es el reto que tenemos y ese reto tiene que ser acompañado por los 3 niveles de gobierno, que son los que tienen que dar garantías para que estos procesos sean con esas características. Vámonos, por último. ¿Ya nos vamos? Adelante. Pregunto, profesor, pareciera ser después del evento que vimos el pasado fin de semana en Morelia, que la alianza de la doctora va a ser más con la sociedad y con los sectores, ¿no? Por los personajes políticos que vimos. No sé si sea cierto o si está la estrategia pues en esta etapa, y también qué decirle a los morenistas de corazón como para que no se sientan desplazados. ¿Cómo va a ser ahí la estrategia? Bueno, hay... Puede decir, porque entiendo que hay otras que no se pueden. Sí, hay ya en vísperas o visos de una alianza con el PT y con el Verde. Esa ya se va consolidando cada día más. La tarea de este proceso, de esta etapa, de este periodo, es la unidad interna y dar señales hacia afuera de que nos interesa la unidad del pueblo de México. Por eso las características del evento. Y bueno, todos los fundadores y más, pues tienen sus derechos, pueden ejercerlos en cualquier momento. O sea, igual que los que llegaron un poquito después y los que pueden llegar. Sí, obviamente muchos de los que están llegando saben que es difícil que lleguen a ser candidatas o candidatos. Eso yo creo que lo tienen ya muy bien visto, sin soslayar que alguno o alguna pueda ser. También, si tiene presencia, nos ayuda y nos garantiza también un triunfo contundente. Pero todos, para todos, entonces. Sí, sin ninguna dificultad. Es inclusión plena y es inclusión real, auténtica, no de palabra. O sea,
Regularmente decimos en política muchas cosas que luego no cumplimos. La congruencia tiene que ser un elemento fundamental de la política, y cuando hablamos de unidad hay que construirla en los hechos. Cuando hablamos de inclusión hay que hacer la realidad, no de palabra, porque luego cuando no hacemos esto realidad, utilizamos a la gente se decepciona y la política se degrada. La política es importantísimo reivindicarla siempre. Yo para finalizar solamente una pregunta muy breve. ¿Cuáles son los tiempos que hay que entender? Porque finalmente las candidaturas son diferentes a las coordinaciones. Sí. Y lo que está por definir Morena o el movimiento que esto significa son coordinaciones. Ahorita están por definirse las de las gubernaturas, pero para finalizar, para el Senado, ¿cuáles son los tiempos? Yo creo que va a ser noviembre, octubre para las gubernaturas. Yo creo, sin tener claridad plena, yo creo que entre noviembre y diciembre todo el Senado, en enero seguramente diputados federales y posiblemente algunos locales, y entre enero y febrero las presidencias municipales. Muchísimas gracias Chucho, como siempre, por tu presencia con nosotros. Gracias Lupita, gracias Pepe, muchísimas gracias Héctor. Y bueno, pues al coordinador del movimiento de la 4T y en Michoacán, aquí para los trabajos de la doctora Claudia Sheinbaum, le agradecemos mucho al profesor Raúl Morón el habernos acompañado. Gracias, profesor. Hombre, gracias, Laura, un lujo de ver estar con ustedes, y igual que la primera me siento muy cómodo con la dinámica de este ejercicio, y la verdad es que es muy productivo. Pocos ejercicios de Michoacán y ojalá que hubiera muchos más. Saludos a todos y a todos. Gracias, profe, que le vaya muy bien. Gracias a usted, buenas noches, nos vemos pronto.